Shalom Ubraja, vamos a empezar Besat Hashem, Perashat Kitisa. En Kitisa tenemos cosas muy controversiales. Por un lado, vemos lo que es el becerro de oro, que es la parte más baja que existe en toda la historia de nuestro pueblo. Y por otro lado, vemos las cosas más grandes que hay. Las más grandes que hay están en esta Perashá, que después de lo que hubo en el becerro de oro, Akash Baruj Hu reveló que no importa lo que pasa, no importa qué es lo que suceda, nos ama, nos quiere y nosotros somos su pueblo, y está escrito ahí muchísimas cosas. Y además de eso, también vemos la grandeza de Moshe Rabenu, que se entregó totalmente a Am Israel, nos salvó tanto espiritual como físicamente, y entonces es una oportunidad muy importante para aprender un poquito de las cualidades tanto de Moshe Rabenu como de los demás tzadikim, y también para entender que Akash Baruj Hu nos quiere de todas formas, y nosotros tratar de hacerlo mejor para no ser mal agradecidos, Hasu Shalom, sino al revés. Al entender que nos ama tanto y nos da tanto y nos quiere tanto, entonces dentro de nosotros eso hace despertar un amor grandísimo hacia Hashem, que te hace realmente dar tu parte para cumplir con su voluntad. Entonces, hoy es además de la Perashá, es la ilula del Rabbi Elimelech Milizansk, que es un gran tzadik, que se llamaba, le decían el rabbi de todos los rabbis. Quiere decir, casi todos los rabbanim, los rabbim, hasidim que estaban en Polonia y en general en las tierras de Ashkenaz, son alumnos de él. Principalmente tenía 5 alumnos que ellos fueron grandes rabbim, que tuvieron miles de gente que sigue sus enseñanzas, y él tiene muchas enseñanzas muy buenas, muy especiales. Voy a leer un poquito de esta perashá, lo voy a hacer traducción simultánea. Dice, Vaí Bered Moshe Minahar, cuando Moshe bajó del monte, entonces explica que la persona que quiere entrar a la Kedushá, a la santidad, y a Prishut, la Bodotoid Baraj, que quiere servir a Hashem, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que anularse a sí mismo con una anulación, digamos, una anulación personal muy grande. Y eso es lo que le va a dar la fuerza para recibir esa santidad a sí mismo. Quiere decir, por un lado dices, yo me anulo, entonces no soy nadie. No, dice al revés. Si tú te anulas, entonces eso es lo que te va a dar que tengas la santidad. La santidad es precisamente la existencia, porque Hashem es el que existe. Él es la luz y Él es santo. Entonces, si tú quieres tener santidad, en el momento en el que te anulas, entonces le das a Hashem digamos, la oportunidad o el permiso de entrar dentro de ti para que su santidad brille dentro de ti. Entonces tú te conviertes en santo. Así es como decimos, por ejemplo, en la tefilá, decimos, Atakadosh, tú eres santo, Veshimcha Kadosh, y tu nombre es santo, Ugdoshim, y los santos, Bejol Yom Yeluchasela, son los que te alaban. ¿Quiénes son los santos? Los santos somos nosotros, Am Israel, que fuimos escogidos para alabarlo. Y también puedes decir que son los malachim, los ángeles y todas las creaciones, todas las criaturas que alaban al nombre de Akash Baruj Hu. ¿Cuándo eres santo? Cuando alabas el nombre de Akash Baruj Hu. ¿Qué significa que lo alabas? Te anulas a ti para darle chance a Hashem que esté dentro de ti. Y eso es lo que está escrito
Beredet Moshe Minar, quiere decir, cuando bajó Moshe del monte, ¿qué quiere decir que bajó del monte? Que los montes, Arim Gamlunim, Ar Hamad Elohim, Shenatan Akash Baruj Hu al Ar Sinai, ¿por qué Akadosh Baruj Hu escogió el monte de Sinai frente a todos los grandes montes que existían? Porque habían montes muy, muy grandes y muy fuertes, y uno decía, yo soy el mejor porque soy el más alto, yo soy el mejor porque soy el más grande, yo soy porque soy el más fuerte, esto y lo otro. Y al final escogió al Sinai, que era el más chiquito y más pequeño, más humilde, precisamente por eso, por el hecho que era el más bajo de todos los montes. Entonces, igualmente, Moshe, ¿qué es lo que hizo Moshe? Se anulaba a sí mismo, se bajaba a sí mismo, quiere decir, bajó del monte. De esa manera, esa es la verdadera humildad que él tenía. Mikol Adam, de todas las personas, de toda la gente que existía en el mundo, el que más logró anularse a sí mismo fue Moshe. Y él estaba tan anulado, más que el monte de Sinai. Por eso fíjate cómo dice el Rabbi Elimelech. Dice en el Pasuk, Beredet Moshe Minaar. Quiere decir, el monte se hizo más humilde de todos los montes, pero Moshe logró anularse a sí mismo más que el monte de Sinai. Quiere decir, no es solamente una anulación de que ellos son más fuertes, yo soy el más humilde, más chiquito, no, es una humildad mucho más grande. Entonces, por eso tuvo el privilegio de traer las tablas de la ley en su mano. ¿Por qué? Porque por medio de su anulación, entonces tuvo el privilegio de recibir la santidad más grande que se podía. Y por eso por eso dice, por eso está escrito que vuelve a decir el Pasuk que se bajó del monte. ¿Para qué te dice otra vez que se bajó del monte? Ya sabíamos que se bajó del monte. Sino, ¿para qué no los dijo? Sino para que entiendas que por qué tuvo el privilegio este Moshe de traer las tablas de la ley, porque hizo la acción interna de bajar del monte, quiere decir, de bajarse a sí mismo más que el monte de Sinai, quiere decir la humildad, y eso es lo que está escrito por el hecho, no solamente es porque se bajó, sino por el hecho que se logró anular a sí mismo más que el monte de Sinai, por eso es que logró bajar las tablas de la ley. Y él no, y está escrito en la Torah, dice, Moshe lo yada, no sabía que su cara, su rostro alumbraba, Karan Orpanav, cuando hablaba. Entonces, ¿qué dice el Pasuk? Dice Rabbi Elimelech Milzansk, cuán tan anulado de sí mismo, qué tan humilde era Moshe Rabenu, que ni siquiera sabía que le alumbraba la cara. Porque el tzadik, cuando está hablando con la persona y le habla cosas de Kedushá y de Irat Hashem, y entonces, ¿qué pasa cuando hablas y dices cosas de Kedushá y todas esas cosas? Entonces, viene algo que se llama en hebreo Idlavut, quiere decir, se llena de llamas de Kedushá, así, de entusiasmo dentro de su corazón. Y entonces, con ese entusiasmo, con esa llama, entonces llena desde su corazón a su rostro. Y entonces ese es el fuego que sale de él. Así como está escrito en la Torah, que Moshe de su rostro salía luz. Y él no sabía, porque él no estaba lanzando llamas. Él está conectado con Akadosh Baruj Hu. Cuando estás conectado con Akadosh Baruj Hu, no estás pensando en nada más. Pero entonces, eso es lo que le pasó a Moshe. Entonces, él no sabía en sí mismo que estaba prendido. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la persona está conectada con el Akadosh Baruj Hu, y entonces vienes a transmitir también esto a otras personas. Cuando viene una persona
y se le pega a esa persona, entonces es algo contagioso. De aquí cada uno de nosotros tenemos que aprender que somos contagiosos. Todos somos contagiosos. Eso lo vamos a aprender ahorita, no del COVID. Lo vamos a aprender de la Kdusha. Pero también de cosas de la tumba podemos aprender cosas buenas. O sea, todos somos contagiosos. La pregunta es, ¿qué vas a contagiar? Si tú te llenas tu corazón y tu rostro de luz y de Kdusha, de santidad, de cosas buenas, entonces siempre que hables con una persona, siempre que estés en una situación, no importa qué es lo que pasa, vas a transmitir esa luz y vas a pegar esa luz. Por eso cuando Moshe hablaba con la gente, después de que pasó esta perashá, vemos cómo se tuvo que poner una funda, una máscara. No era Purim, se tenía que poner una máscara porque no podían aguantar la luz. O sea, imagínate una persona tan grande, su luz era tan grande que no la pueden aguantar. ¿Cómo puede ser una persona que esté tan conectado, tan santo, tanta luz? Entonces tenía que cubrirse su rostro. Y cuando él iba a hablar con Hashem en el Ohel Moed, entonces se quitaba la funda. ¿Por qué? Porque frente a Hashem no hay nada que esconder. Tú eres quien eres. No tienes que esconder. El que eres es lo que eres y así como eres es lo mejor. Y si tienes errores, Hashem lo sabe. No tienes que esconderlos. Y si tienes virtudes, no tienes que hacerte el de menos, para nada. Hashem es el que te dio las virtudes. Él te dio los defectos, te dio las virtudes, te dio todo lo que tienes. Entonces no tienes que esconder nada. Con Hashem siempre habla directamente, abiertamente. Eso es lo que pasó cuando Moshe llegaba al Ohel Moed, se tenía que quitar la funda. Pero cuando se encontraba con las demás personas, habían personas que no podían entender cómo puede ser una persona que está todo el tiempo le anda diciendo Kdusha y cosas de tal. No. Está más difícil. Entonces no podían verlo. Tenían que voltear su cara por detrás. Era como el sol. Entonces no podían ver el sol, tenían que ponerse la máscara. De aquí viene una de las cosas que podemos decir de la costumbre de ponerse máscaras en Purim. No quiere decir que esa es la razón, nomás es otro pensamiento que puede ser, que cuando te pones la máscara, estás revelando que te estás escondiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente con nosotros? Que nosotros nos escondemos todo el tiempo. Estamos escondidos dentro de una máscara que tenemos. ¿Cómo tenemos esa máscara? Pues cada quien se pone su máscara. Tienes una vestimenta especial, una forma de hablar especial, una forma de actuar, ciertas cosas que haces porque la sociedad en la que vives son las normas que están puestas en la sociedad. Entonces, actúas en base a esas reglas o a esas cosas que suceden. Todo eso es mentira. Todo eso es una actuación. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, en Purim? Con el vino se revela lo que hay adentro. Quiere decir, como dijo Elimelech, lo que tienes adentro en el corazón y del corazón se pasa al rostro. Entonces de ahí ves cómo sale la luz de la cara de la persona. Entonces, eso, ¿por qué tiene que pasar con el vino? Porque ¿qué es lo que hace que la gente se ponga la máscara? La vergüenza, le da pena. Te da pena, le dices, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? No, pues me da pena. O porque así es. Así es, o así espera él que lo vean a los demás. Entonces, se hace una forma de una nicha dentro de una caja y está dentro de la caja. Pero cuando es Purim, como es Purim, entonces vale hacer lo que quieras. Entonces, no es realmente que vale hacer lo que quieras, pero así es el ambiente. Entonces, tú puedes ser lo que realmente eres. Puedes realmente revelar lo que tienes adentro. Entonces, por eso es de que haces Mishloach Manot, porque entonces le vas a decir a las personas cercanas que los quieres. Y por eso vas a darles matarnos la avionín, porque de lo que tienes adentro es hacer gesed, hacer tzedakah, hacer cosas buenas.
Entonces, y también, ¿qué es lo que tienes adentro? Que lo único que te importa es estar con Hashem. Entonces, cuando lees la Megilá, entiendes que todo es Hashem. Estás con Hashem. Todo el mundo entiende que estás con Hashem y ya. Entonces, realmente en Purim, aunque te pones máscara o un disfraz o lo que sea, aunque no te pongas nada, la idea es que te reveles a ti mismo. Por eso es la Megilat Esther, que reveles lo que tienes escondido. Megilá es revelar, Esther es escondido. Entonces, revelar lo que tienes escondido. ¿Qué es lo que tienes escondido? Dice aquí Rabbi Elimelech, lo que tienes escondido es la santidad, es la luz. Entonces, ¿por qué carambas todo el año no lo sacas? ¿Por qué? Porque está escondido. Está escondido porque te da pena. Está escondido porque estás metido en cosas en la sociedad y en el mundo y en cosas que no te dejan. Pero tú tienes la decisión de anular esas fuerzas. ¿Cómo vas a anular esas fuerzas? Si tú te anulas a tu ego, ¿qué es lo que hizo Moshe? Moshe anuló a su ego. Quiere decir, yo no soy nada. Moshe dijo, yo, Nahnuma, ¿somos qué? O sea, no soy nada. Cuando dijo eso, entonces en ese momento puede la santidad de Akash Rujú entrar en él de una manera que nadie más puede. ¿Por qué? Porque se anuló completamente. Entonces, por eso tiene, dice el Rabbi Elimelech, por eso tiene el zehut de traer las tablas de la ley. Porque ¿qué es la Torah? La Torah es la luz de Hashem. Entonces, si yo tengo un tubo, pero el tubo, digamos, meto de un lado y sale del otro el 60%, ¿qué pasó con el otro 40%? Se quedó en el tubo o lo usó el tubo. Entonces, lo usó el tubo, quiere decir que ese tubo tiene un 60% de rendimiento, el otro 40% se perdió. Moshe tenía casi, digamos, se puede decir el 100% de rendimiento, quiere decir, él anuló su persona. Entonces, el tubo es solamente un conducto que no saca agua por los lados, no mete su persona dentro de la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento en que es un tubo completamente limpio, la luz de Hashem, así como entra, sale. Entonces dice, ya tengo un tubo de ese tipo, voy a meter todo. ¿Por qué? Porque la idea de la Torah es que la voluntad de Hashem sea revelada de la mejor manera posible, de la manera más completa. Entonces, si tienes un tubo, un conducto tan limpio, tan puro, tan santo, tan precioso, entonces por eso es que Moshe Rabenu tuvo el zehut, el privilegio de ser el tubo, porque se anuló a sí mismo. Pero sí, que cada uno de nosotros tenemos que trabajar dentro de nosotros mismos. No es una cosa solamente de Rabbi Elimelech Melizansk o de Moshe Rabenu. Es de cada uno de nosotros. Si todo el tiempo, ¿qué es el ego? El ego muchas veces es lo que la persona piensa que es sí mismo. Ese es el problema, ese es el problema. La persona piensa que su sí mismo, o sea, yo soy mi ego. Quiere decir, lo que yo recibo, lo que yo quiero, lo que me gusta, todas esas cosas, o que no me vayan a hacer esto, o que no me... Entonces, todas esas cosas son lo que se llama el ego. No es la persona, no soy yo. Mi verdadero yo es el yo que hablé antes, que es el yo de la santidad, el yo de la verdadera humildad, de anularse para ser un conducto de la luz de Hashem, de dar, de transmitir, de ser bueno. Todo eso. Eso es el verdadero yo, es la verdadera alma de la persona. Pero, ¿qué es lo que sucede? Durante la vida de la persona, desde que nace hasta su bar mitzvah, por ejemplo, o bat mitzvah si es mujer, ¿qué hay dentro de él? El yetzer hara, el instinto malo. ¿Qué significa? El ego. ¿Por qué? ¿Por qué hizo Hashem que sea así? Número uno, para que haya libre albedrío. Porque si directamente hubiera entrado solamente el puro instinto bueno, ya no hay forma de que la persona haga nada que sea negativo. Entonces no tienes forma de escoger. Entonces, ¿qué hizo Akash Ruhu? Primero, le dio mucho ego a la persona. Ahora, ¿para qué se necesita ese ego? Cuando eres niño,
necesitas ego. ¿Por qué? Porque el niño necesita sobrevivir, necesita comer. Si no le das de comer, llora. ¿Por qué llora? Porque necesita comer. O sea, su ego es indispensable para sobrevivir. Conforme el niño va creciendo, se va haciendo más independiente. En el momento que es más independiente, puede ceder un poquito de su ego para traer un poquito de altruista, quiere decir, un poquito del alma, o sea, de dar. Un niño no da mientras sigue siendo infante, digamos, mentalmente o sentimentalmente, no da. ¿Por qué? Porque es mío, es mío. ¿Por qué? Porque se está protegiendo. Porque imagínate si necesita comer cuando apenas nació y no llora, y entonces nadie sabe nada, pues ahí puede terminar el punto. Entonces, ¿qué es lo que él tiene a fuerzas que tener una fuerza de quiero, dame, de recibir? Ese es el ego. Entonces, conforme va la persona creciendo y madurando, entonces a Ruhu le da más fuerzas espirituales en su bar mitzvah, bat mitzvah, le entra el Yetzer HaTov y entonces empieza a luchar el ego contra el altruismo. En el momento que la persona tiene, entonces da. Si no tienes, entonces primero tienes que solamente sobrevivir. Pero ya cuando ya estás en un lugar que ya estás, digamos, con una seguridad, entre comillas, personal o familiar o lo que sea, entonces puedes dar. Igual en países, o sea, no tiene que ser personal. Un país que está sobreviviendo no va ahorita a dar a todos los países cosas. El momento en que ya se siente fuerte, ya tiene una fortaleza interna, ya tiene una seguridad, digamos, entonces puede empezar a ver qué es lo que pasa en el mundo y cómo puede ayudar a los demás, etcétera. Entonces, así es como pasa la persona. ¿Qué es la verdadera persona? La verdadera persona es ese dar. Esa es la neshama, ese es el alma de la persona. La parte del ego no es la persona en sí misma, sino es una fuerza, vamos a llamarle animal, porque también los animales tienen lo mismo, necesitan sobrevivir. Entonces tienen que ir y comer y cazar, y cada uno según su forma de vida, lo que Hashem le dio, para sobrevivir y para traer, digamos, seguir adelante sus, ¿cómo se llama? Su continuidad. Entonces, eso es lo que tiene. Esa es una fuerza animal. Pero nosotros no somos animales. También tenemos fuerza animal adentro y tenemos que usarla que funcione como el caballo. El caballo se lo usas para montarte en el caballo y que te lleve. Bueno, hoy en día tenemos coches. ¿Sí? No vas a decir que ahora tu coche es el que le va... Hay gente que vive para su coche, eso no está bien. El coche te sirve para llevarte a donde necesitas llegar. Igual el animal que tenemos adentro. Tienes que comer y tienes que hacer todo lo que se necesita. ¿Para qué? Para lograr algo espiritual, para lograr que tu alma sea lo que tiene que ser, para estar, digamos, conectarte con la santidad y con todo eso. Entonces, ese es el punto que tiene uno que tener en cuenta para poder salir adelante, porque si te quedas todo el tiempo con que el yo, soy esa parte animal, entonces estás confundido. Entonces, cuando quieres algo, estás alimentando solamente esa parte y estás olvidando el verdadero yo. Eso es lo que hace el Yetzer Hara, el instinto malo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? A separar. Tienes que decir, yo soy el alma. Y también no solo yo, también mi otro amigo, realmente él es una persona buena y quiere hacer solamente cosas buenas. Pero el instinto malo, el instinto animal que está dentro de él porque Dios se lo dio para que sobreviva, entonces ese es el que hace que se comporte de manera no adecuada. Entonces no lo tienes que odiar. Así empiezas a entender el verdadero amor al prójimo. Si tú entiendes que tu prójimo no es ese animal que está dentro de él, sino es un alma
que a veces no tiene la, digamos, la inteligencia o la fuerza o la virtud de sobreponerse a su animal. Entonces, por eso hace cosas malas. Por eso está mal. Por eso a veces que dices, este está malísimo, o sea, este ya perdió, ya está mal, está mal. Sí está mal, pero no es él, es su instinto animal, es su fuerza que no logró gobernar el jinete al caballo. Y desgraciadamente, muchos pueblos son caballos que no lograron. Quiere decir, se quedaron en el que el caballo es el que gobierna al jinete. Y mucha gente, y también incluso Yehudim, aunque sean gente mayor, que su caballo sigue gobernando al jinete y lo lleva donde quiera. Y el jinete tiene que ir. Porque va, y no tiene riendas, no tiene cómo controlarlo. Te dice Rabbi Elimelech bin Zanz un aprendizaje de la parashá de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu te enseña cómo anular totalmente el caballo. Quiere decir, lo vas a usar de la mejor manera. No es de que lo vas a matar al caballo. No, hay que usar el caballo. El caballo es bueno. Hashem no los mandó. Pero Moshe llegó a un nivel en el que está sobre el caballo. Quiere decir, el caballo no tiene voluntad propia ya. No hace lo que quiere. Las riendas totalmente, donde las llevas, ahí te va a llevar. ¿Cómo lo vas a lograr? Anulándote a ti mismo. Es la única forma. ¿Cómo te anulas a ti mismo? Entender que todo es de Hashem y que todo lo que te dio y todo lo que te va a dar y lo que te está dando es exacto lo que tú necesitas y no tienes que estar buscando en otros lo que te falta. No tienes que estar luchando contra nadie, porque lo que tienes es exactamente lo que es mejor para ti. No quiere decir que no necesitas crecer. También el jinete crece, también el caballo crece, crecen juntos. Pero realmente el punto es, tú cuando vas a tomar una decisión, y ahí está el punto, tu libre albedrío, cuando vas a tomar una decisión, ¿quién está tomando esa decisión? ¿Tu alma o tu caballo? Si es tu alma, quiere decir que estás en el buen camino. Si es tu caballo, es el otro. No hay de otra, no hay de otra. Ese es el punto. Y por eso Moshe bajó más que el monte de Sinai. El monte de Sinai no dijo yo. Dijo yo no. Entonces por eso tuvo el privilegio de ser el monte de Sinai. Pero Moshe mucho más bajo que él. Y entendió que solamente es un conducto de la luz de Hashem. Entonces si entiendes eso, ya no entras tú en la discusión. Ya no es yo quiero o yo no quiero. Mi yo ya no es una cosa animal. Ya es solamente tratar de entender qué Hashem quiere. Si entiendes qué Hashem quiere, entonces ya sabes qué quieres tú también. Ese es Moshe. En nuestra perashá también vemos... Te, Dime. te tengo una pregunta, pero uno hay veces tiende a compararse con los demás, a sentir envidia, Sí, ¿cierto? ese es el problema y por eso mencioné, exactamente por eso mencioné, una persona no se debe de comparar por los más. Voy a explicar cómo funciona esto. Mira, nosotros vivimos en una sociedad. Cuando la persona se compara con el otro, quiere decir que él entiende que hay una guerra entre fuerzas diferentes. Quiere decir, estoy yo, está él, está el otro, está todo el otro. Entonces, hay un pastel. Entonces, si yo me como todo el pastel, qué bueno. Pero si él se comió la mitad del pastel, ya me quitó la otra mitad. Entonces, este pensamiento, que es un pensamiento erróneo totalmente, viene en base al error que es que el mundo está limitado y los recursos son limitados. Y entonces se tienen que dividir entre todas las personas que existan. ¿Okay? Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque Dios es ilimitado y Él creó un mundo Ujú. ilimitado,
Pero, Sí, pero mejor. a cada uno de nosotros le da individualmente sin que tenga que ver con nadie más. Quiere decir, si tú recibiste 1000, no importa si el otro recibió 100 o 10 o 10,000 o 20,000. Y tú ibas a recibir igual solo 1000 o 1000, que no es solo, es 1000, es mucho. Pero, ¿qué es lo que pasa? La gente piensa que si el otro recibió 20 y el otro 30 y el otro 40 y yo recibí 1000, entonces yo soy rico. Pero si el otro recibió 3000 y el otro 4000 y 5000, entonces yo soy pobre porque solo recibí 1000. Ese es un error Cierto. completo. Es un error completo porque tú te estás comparando con otros parámetros que no existen. Las demás Ujú. personas no son parámetros para ti. El único que es parámetro para ti es uno mismo. Tú puedes decir, mira, yo mismo puedo hacer más de lo que hacía antes. Quiere decir, en cuanto a tu trabajo espiritual. Pero, pero lo que te tocó a ti no tiene nada que ver con los demás. Si tú quieres que te aumenten, vamos a poner un ejemplo, si tú quieres que te aumenten el sueldo, tú tienes que trabajar mejor. No tienes que hacer que el otro trabaje peor o que decirle al jefe que mira el otro así y el otro así. No, eso es un error. Porque piensas que por el hecho que le dan al otro, entonces a ti te tiene que ser lo mismo, tiene que ser diferente, o por eso te está quitando o te está aumentando. No, eso es un error conceptual. Tú tienes que entender que aunque el otro agarre más, eso a ti no te importa. A ti te va a tocar exacto lo que te toca. Cuando caía el man del cielo, a cada uno le tocaba exacto lo que le tocaba según las personas que estaban en su casa. Si una persona agarraba más, le salían gusanos en el residuo. Si agarraba de menos, Hashem mandaba bendición en esa man y se le llenaba todo que no necesita más. Quiere decir, no hay forma de que una persona te pueda agarrar más o que te esté quitando a ti. Entonces tú solamente tienes que ver lo bien que tiene el otro, decir gracias a Hashem que me diste a mí bien y que también al otro le diste bien. Porque ¿qué te importa? Al revés. Imagínate que tienes una familia y dentro de la familia, digamos, hay 5 familias dentro de una familia y uno de los hermanos se ganó la lotería. Entonces, ¿qué? El otro hermano va a decir, como él se ganó la lotería, entonces a mí ya me va a tocar menos comida. No, al revés. ¡Wow! ¡Qué bueno que se ganó la lotería! A lo mejor incluso me toca un tosefet, porque ya no necesita agarrar de todo lo que nosotros los demás. Pero realmente, Pero tú sientes, perdona, pero tú sientes que quisieras ganarte la lotería también, ¿cierto? sí, pero si no te la ganaste, no es porque el otro se la ganó y tú no. Si no te la ganaste es porque tú no te la tienes que ganar. Porque Dios, que es el que sabe lo mejor para ti, decidió que lo mejor para ti es no ganarte la lotería. O sí ganarte la lotería si te la ganas. Sí. Ujú. Perdón. Sí. Quiere decir, la cuestión es saber que lo que te tocó y lo que no te tocó es lo mejor para ti, no por el otro, sino porque Hashem te hizo exacto un traje a la medida según lo que tú necesitas exacto. No tiene No nada que ver entiendo. con los demás. Nada que ver con los demás. Eso es lo que Ujú. les pasó Ok. también a los pueblos. Los pueblos vieron que nosotros recibimos la Torah y tuvieron envidia. Por eso se llama, es uno de las explicaciones que se llama el monte de Sinai. Sinai de la palabra, si conviertes la samej en sin, se hace de sin'a, de odio. Que nos odian. ¿Por qué nos odian? Odio. Por la envidia que nos tienen, porque recibimos la Torah y recibimos todo lo que, no solamente la Torah, todo lo que está escrito en la Perashá. Mamlechet Kohanim y Kadosh y que Akash Baruj Hu nos levantó sobre todos los pueblos y todas las cosas. Eso se reveló el amor que tiene Hashem al pueblo de Israel. Entonces los demás pueblos dicen, oye, pues no nos gusta tanto esto. Ok, la pregunta es,
a ti no te escogieron porque a Am Israel escogieron, o no te escogieron porque tú no estabas bien, porque tú no quisiste recibir la Torah. Entonces la pregunta no es los demás, tiene que ser la pregunta contigo mismo. Si tú estás dispuesto a enfrentar tu verdad, esa es la pregunta. Tu verdad es lo que tú eres, lo que haces, lo que hablas, lo que piensas, cuáles son tus intenciones, todas esas cosas, ese es tu ser. En base a eso, tú tienes una relación con Akadosh Baruj Hu. Esa relación no tiene nada que ver con nadie más. Solamente es una relación entre tú y Hashem. Si tú mejoras o empeoras esa relación, es cuestión solamente tuya. Sí es cierto que hay otras personas que pueden estar parte de tu vida. No tiene nada de malo, al revés. Pero esos son cuentos de ellos. Quiere decir, cada uno tiene su historia en la vida. Cada uno está escribiendo su propio libro. ¿Ok? Si tú tienes un libro, por ejemplo, tienes muchos personajes dentro del libro, pero está el actor principal. Entonces, vamos a suponer que tú tienes un libro de Reubén, ¿ok? Y en el libro de Rubén hay Shimón, y hay Leví, y hay Yehudá, pero principalmente el libro habla de Rubén, y qué hace Rubén, y dónde fue, y cuándo encontró a Shimón, y después se encontró con Leví, y hizo esto, hizo el otro, y decidió esto, y decidió el otro, ¿ok? Después, cuando leas el libro de Shimón, de vez en cuando vas a encontrar a Rubén, que se encontró y eso, pero la función de Rubén en el libro de Shimón no es una función activa, es una función pasiva, porque tú solamente te importa en esa historia qué es lo que va a hacer Shimón. Bueno, por casualidad o por causalidad, se encontró con Rubén, hizo tal cosa y tal cosa, pero al final lo que te importa es qué decidió Shimón al final. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con eso que le sucedió? Cuando la persona logra eso, entonces todos los demás personajes que están en la vida no son una amenaza para la persona o una fuerza que está en contra o que está haciendo cosas negativas, ni tampoco positivas. Si alguien te dio y te hizo esto y lo otro, ok, le tienes que decir gracias porque eres buen agradecido con Akash Baruj Hu, que te mandó gente buena que te hizo cosas buenas. Y también puedes decir, Akash Baruj Hu, oye, me mandaste esto que está problemático y ya mismo. Pero realmente todas esas cosas que te mandó, tanto las buenas como las negativas, son cosas que te las mandó especial a ti, no porque el otro hizo o el otro decidió. Eso es en su cuento de él. En su cuento de él, que cuente lo que quiera. Y ahí él va a pagar lo que tiene que pagar y va a recibir lo que va a recibir. Pero en tu cuento, en tu historia, tú tienes que ser el actor principal y tomar responsabilidad de todo el cuento, desde que empieza hasta que termina. Eso es lo que sucede cuando una persona llega después de 120 años al Shamaim. Tiene que dar responsabilidad de todo el cuento, desde que nació, o desde antes que nació, hasta que después que se falleció, toda la cuenta, qué hiciste, qué no hiciste, cómo, por qué, y mira, y esto y lo otro. Le van a pasar toda la película con todos los pensamientos, con todas las cosas que solamente Akash Baruj Hu y él saben, o solamente Akash Baruj Hu, hay cosas que la persona se le olvida o piensa que no entiende, pero todo está registrado y eso le va a pasar a la persona. ¿Por qué? Porque a ti te van a preguntar, ¿por qué tú? No por qué el otro. Al otro en su cuento de él, a él se lo van a preguntar. Cuando Akash Baruj Hu dijo, voy a borrar al pueblo de Israel, Haz Shalom, y te voy a hacer a ti un pueblo, porque ellos hicieron pecado del becerro oro y tú no pecaste y eres el especial. Le dijo Moshe, bórrame de tu libro. Si no vas a perdonar este pecado, una de las explicaciones, bórrame de tu libro, es este libro que estoy hablando yo ahorita. Bórrame de tu libro quiere decir, Moshe dijo, yo no existo Bijlal. Quiere decir, me borras de tu libro, incluso de mi libro propio. No va a haber libro, ya no va, ni siquiera en el Olam Abba. Él dio para salvar al pueblo de Israel, incluso el Olam Abba de él. Quiere decir, todo lo que él hizo y todo lo que logró,
Nada, todo lo entregó. ¿Para qué? Para que Akash Hu no borre al pueblo de Israel. Por eso se llama Moshe Rabenu Raya Memna, quiere decir, el pastor confiable, digamos. Neeman, quiere decir que confías en él. Es un pastor, pastor es el líder que se entregó totalmente para el pueblo de Israel. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que, cada uno de nosotros, no tienes que ser a fuerzas del líder, no estoy hablando del líder. Cada uno de nosotros tiene que ser líder de su propio libro. Eso te lo van a pedir, seas líder o no seas líder. Si después tienes familia, te van a pedir también más libros de tu familia. Oye, a ver, ¿qué hiciste? Si eres líder de una comunidad, te van a pedir los libros de la comunidad. A ver, abre los libros. Es como una persona que, por ejemplo, tienes tu cuenta de banco y si te cae, ¿cómo se llama eso? Los que te checan la cuenta, pues te van a pedir la cuenta y tienes que explicarle, mira, aquí hice esto, aquí hice el otro, aquí puse, aquí quité. Ya, está bien. Ah, estuvo todo bien, muy bien, te firman y se acabó. Pero si tú llevas también las cuentas de toda la familia, entonces te van a decir, a ver, abre los libros. Y si llevas la cuenta de toda la comunidad, te van a hablar, abre los libros de todos, porque tenemos que hacer el chequeo. Sí, la auditoría. Sí, Entonces, exactamente. exactamente. Entonces, entre una persona más responsabilidad tenga, tiene que tener esta conciencia de, de, eh, eh, de humildad más grande. O sea, quiere decir, de que no eres tú el que haces las cosas. Porque si una persona piensa yo, al final va a agarrar, ok, tú, a ver, vamos a ver cómo vas a salir de una auditoría de Akadosh Baruj Hu, que te está checando, a ver, hiciste, no hiciste. Nadie puede salir de esa auditoría. O sea, a lo mejor Jacob vino, le dijo, si tú me das, le dijo a Akadosh Baruj Hu, le dijo, si tú me das pan para comer y vestimenta para vestir, entonces te voy a recibir como Dios. ¿Sí? En Prashat Vayetze. Pregúntanos a Jamim, ¿qué? Y si no lo recibe como Dios, ¿qué quiere decir eso que te recibo como Dios? La cuestión era que Jacob le dijo a Kasruhu, yo recibo tu auditoría. Yo puedo recibir tu auditoría. Ok. Quiere decir que me vas a checar que todo está bien. Que no voy a hacer cosas negativas. Si las hago, me las cobras. Entonces, a lo mejor Jacob Avinu puede hacer ese tipo de pacto con Akash Baruj Hu, pero nosotros, si nos hacen auditoría, no, la cosa no está tan fácil. Entonces, por lo pronto tenemos que tratar de no decir yo, sino de entender. Así como Moshe dijo, yo me anulo, solamente que tu luz sea. Entonces por eso tenía tanta kedusha y también tuvo el zehut de que le dio a Kashuhu la Torah. Voy a contar un cuento de Rabbi Elimelech Milizansk y su hermano Rabzusha. Una vez, ellos iban de un lado al otro durante mucho tiempo. Estuvieron paseando de un lado al otro. No era paseo así de lujo, era lo que se llama galut. Quiere decir, recibieron a sí mismos sufrimiento de no estar en un solo lugar en un día. Quiere decir, si durmieron un día en un lugar, al otro día tienen que dormir en otro. Así durante 6 años estuvieron en eso. Y dentro de todos esos rollos salvaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Disculpa, ¿por qué? Voy a explicar un poquito. Ellos querían, de alguna manera, vamos a llamarle así, la presencia divina, que se llama la Shejinah, tiene sufrimiento en que estamos en la diáspora, que todavía, quiere decir. Entonces, ese sufrimiento de la Shejinah, nosotros no lo podemos entender, es un sufrimiento muy grande, de la falta que hay en el mundo, todavía del conocimiento de Hashem del Betamikdash y de la profecía y del Mashiach y todas esas cosas. Eso que falta, ese sufrimiento es muy grande. Entonces, para de alguna manera ser parte
con la presencia divina de este sufrimiento, para también aligerir, vamos a llamarle así, el sufrimiento a la Shejinah. Entonces ellos recibieron a sí mismos este galut, ¿sí? Entonces, de esa manera ellos iban a todos los lugares y traían... Para expiar. Sí, pero eso es lo mismo, exactamente. Para expiar, Sí. traían Sí. de alguna manera la luz a donde hay oscuro. Entonces, una vez los mataron, los metieron a la cárcel y los pusieron en un lugar donde estaba, no había más que una sola celda muy, muy chiquita y no había baño, no había nada, estaba todo cerrado. Entonces, pues ellos tendrían que ir al baño ahí mismo porque no los podían sacar. Entonces, no podían ponerse tefilín. ¿Por qué? Porque para ponerse tefilín tiene que estar limpio. Y si hay alguna cosa que no está limpia, no se puede. Entonces, todo ese día estaban sufriendo muchísimo los dos. Y Rabbi Elimelech decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? No, pues no sabemos qué hacer. Así fue pasando el tiempo hasta que ya va a ser la puesta del sol. Se acaba el tiempo de ponerse el tefilín. Y nunca en su vida se dejaron de poner el tefilín. ¿Cómo puede ser? Entonces, le dijeron uno al otro, bueno, mira, cuando Akash Rujú dio la halajá, perdón, de ponerse el tefilín, entonces, cuando tú te pones el tefilín, estás haciendo la voluntad de Hashem. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero también Akash Rujú dio la halajá de que cuando el lugar no está adecuado, entonces no te pones el tefilín. Entonces, ahorita estamos haciendo la voluntad de Hashem de no ponernos el tefilín. Entonces, de ese entendimiento que tuvieron, empezaron a bailar ya, a estar contentos de que están haciendo la voluntad de Hashem, que no se está poniendo el tefilín. Entonces, cantaron y bailaron, y de repente todos los soldados ahí de la cárcel empezaron a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé qué. Les fueron a preguntar, ¿qué pasa? No, pues estamos felices de que estamos cumpliendo con la voluntad de Hashem. ¿Qué cosa? No, pues es que aquí hay el olor, no podemos ponernos el tefilín. Entonces, de tanta simjá, de tanta alegría que había, entonces les abrieron la celda, salieron y les dejaron que se pongan el tefilín, y después lo sacaron y todo se arregló. De aquí se aprende una cosa muy, muy, muy importante. La alegría es lo más grande que hay para salvarse de todas las cosas negativas, incluso aunque estaban en el lugar más feo y con olor y no pueden ni siquiera ponerse tefilín y están en la cárcel y problemas y esto y lo otro, solamente con alegría de ¿qué? De que están haciendo la voluntad de Hashem. Incluso con la pura alegría, dice Rabbi Nachman mi Breslev, con la pura alegría de que eres Yehudí, ya con eso puedes estar bailando todo el día, cantando y bailando con la alegría de que eres Yehudí. ¿Qué es Zehut? ¿Qué cosa tan grande? Entonces, solamente lo que tenemos que hacer es darnos cuenta. Eso es lo que nos dice esta perashá. Fíjate lo que tú puedes agarrar el pecado del becerro y decir, híjole, ¿cómo se hicimos esto? Realmente, si lo explico, no sé si ahorita lo voy a alcanzar a explicar, pero si explicamos todo el tema del becerro de oro y cómo fue, no es Am Israel el que hizo el becerro de oro, ¿ok? Fueron otros pueblos que vinieron a hacerlo, pero realmente el hecho que se escribió eso en la Torah y está escrito también a nombre de Aarón a Cohen, entonces dices, ¿cómo puede ser? Nos están dando la Torah. Y hay muchas cosas que no se entienden. Pero ¿qué es el principal motivo de este tema? ¿Para qué? Hay una de las 10 cosas que se tienen que recordar todos los días es, recordarás todo lo que hiciste enojar a Kadosh Baruj Hu en el desierto y especialmente el pecado del becerro de oro. ¿Para qué tengo que recordar esto? Eso solamente me hace depresión. Me dijiste que tengo que estar todo el tiempo contento. ¿Para qué voy a estar recordando? Vas a recordarlo, te voy a decir por qué. Lo vas a recordar para que sepas que no importa lo que hiciste, no importa lo que hagas, siempre Hashem está contigo y te ama y no te va a dejar. Y tienes que regresar. Y te está esperando.
y te va a dar un abrazo, solamente agárralo. No dejes de agarrar las oportunidades que te manda, y siempre te está mandando oportunidades. Pero no digas, bueno, ya, entonces si ya me está mandando las oportunidades, en la próxima la agarro, no. Porque hay muchas leyes espirituales que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, la persona que peca y dice, bueno, y después hago teshuva, no le dan chance, porque estás haciendo a propósito. O si dice, bueno, yo peco, después Yom Kippur, todo está bien. No, tampoco, no sirve de nada. O dices, no, pues yo le hago esto al otro y esto al otro, y al final le digo a Kashbuhu que ya me arrepiento y ya. No sirve, tienes que ir con las personas, porque hiciste daño a las personas, tienes que ir con las personas. Quiere decir, no es como tú quieres hacer teshuvah, acercarte a Hashem, es como Hashem hizo las reglas. Entonces, no hay que esperar a que las cosas pasen solas. Tú tienes que ir a buscar a Hashem. Tienes que ir a buscar y otra vez y seguir adelante y ver cómo haces para mejor. El trabajo espiritual no es algo de un día. No es que una persona, ya, sí. Sí hay personas que en un día lograron mucho, pero tuvieron que entregar su vida para eso. Nosotros estamos en una situación normal. Quiere decir, cada uno hizo sus cosas y tiene su paquetito, pero ahí vas, tienes que seguir adelante. No puedes dejarlo ahí el paquetito que siga, tienes que abrirlo, tienes que abrir tu mochilita y empezar a sacar. Ok, bueno, ¿qué haces con esto? No lo puedes dejar ahí. Tienes que hacer algo, tienes que avanzar, tienes que subir. El monte es para subirlo. Sí, a veces hay que bajar. Es lo que hizo Moshe. Cuando hay que bajar al ego, entonces hay que bajar el ego. Pero para subir espiritualmente, cuando vas a recibir la Torah, tienes que subir al monte. En el caso de Moshe, bueno, con la humildad que tenía, y se bajó hasta abajo, pero después dijo a Kashbu, ¿tú te bajaste tan abajo? Ok, sube otra vez, te voy a volver a dar. Te voy a volver a dar las tablas de la ley. Ok, ya no son las mismas, ya es diferente después del pecado, no es lo mismo. No es lo mismo una persona es 100% tzadik y todo bueno, wow, qué bueno. Bueno, ya pecó, ya hizo el otro. A veces puede la persona llegar más. También eso lo dijo Rabbi Elimelech Milizansk. Muchas veces hay tzadikim, él explica que hay tzadikim, que ellos desde que nacieron ya son tzadikim. Su familia son tzadikim y sus abuelitos son tzadikim. Todos son tzadikim. Entonces, esa persona ya tiene una ganancia muy grande, pero está muy peligroso ese cuate. ¿Por qué? Porque puede ser que se le sube el ego. Yo soy muy aquí, yo estoy de lugar. En cambio, una persona que no es de familia de tzadikim, sino que él mismo se anuló a sí mismo y trabajó a sí mismo y fue avanzando poquito a poquito y pasó lo que pasó y le pasaron aguas de todo tipo de colores, pero sigue adelante, esa persona más difícil va a caer. ¿Por qué? O no va a caer. ¿Por qué? Porque él mismo compró. Y cuando le dices, ¿y tú de dónde vienes? No, pues yo no tengo nada. O sea, yo solito tuve que romperme. Entonces, no se cree mucho de que, yo. Sino dice, ¿acaso fue es el que me ayudó todo el tiempo? Entonces, esa persona, su corazón ya está de antemano, ya está más amasadito. Entonces, está más seguro. Hay otra cuestión que se habla en la Perashá y también la Perashá de la semana pasada, que es el Mishkan. Hay una discusión entre los Jajamim si el pecado del becerro fue antes o después del Mishkan. La principal opinión es que primero fue el pecado, después el Mishkan. El Mishkan viene a traer la presencia divina de Akash Baruj Hu al mundo de manera cerrada. Quiere decir, Hashem está en todos lados, pero hay un lugar que es el Bet HaMikdash o el Mishkan, donde ahí es el lugar en donde se llena más o se recopila o se profundiza. Concentra. Se concentra. Concentra.
se concentra más la presencia divina. Eso por un lado es una cosa buena y por otro lado es una cosa mala. Es una cosa buena que dice, entonces puedes ir y entonces estar con Hashem. Pero por otro lado, ¿qué te está diciendo? Antes podías, en todos lados, de todas formas, hablar con Hashem y estar con Hashem. Ahora, para eso tienes que estar en cierta cosa. Es como, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de hoy en día. Hoy en día, tú vas a ir al Bet Knesset. Si quieres tú tener digamos, un encuentro más profundo con Hashem, entonces vas al Bet Knesset o al Bet Midrash, rezas, estudias y de esa manera tienes el contacto con Hashem. Pero también hay lo que se llama Itbodedut de Rabbi Nachman, que es no en el Bet Knesset, no, especialmente no en el Bet Knesset, especialmente en los lugares más oscuros. Él dice en el campo. El campo generalmente en la Torah se recibe, digamos, la alusión del campo es los lugares donde no hay kedusha. Es un lugar abierto donde no hay kedusha. Y más que eso, dice Rabbi Nachman, mucho más fuerte en los desiertos. Y el desierto, claramente en la Torah está escrito, es el lugar más no de kedusha, vamos a llamarlo así. O sea, el lugar donde las fuerzas del mal ahí es lo más fuerte, es el desierto. Y ahí, dice Rabbi Nachman, vas a ir y vas a hablar y vas a platicar con Hashem. ¿Ah? Pero Hashem, ¿por qué? Si quiero ir con Hashem, voy a Bet Knesset. No, vas a ir a hablar con Hashem, pero no vas a hablar con Hashem como hablas con él en el Bet Knesset. Vas a hablar como hablas con tu amigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos ciertas formas diferentes de conectarnos con Hashem. Tienes una forma que es más digamos, frontal. Directa. Directa, más seria, más, Uh-huh. según el orden normal. Si quieres ir con el rey, entonces vas, si tienes que presentar traes tu tarjeta de Teudas Deu, tu identificación y te checan y todo está bien y entras. Si entras, no entras, pasa a ver cómo está el ángel está el ángel otro. Vas a hablar con el ministro, no todo el mundo puede llegar con el rey y decirle, shalom. Pero bueno, ahí vas. Y es el camino que nos dijeron Jamim, así tienes que ir a hacer tefilá. Pero por otro lado, también, luego te encuentras con Hashem ahí, vamos a platicar, así, vamos al jardín a platicar. Vamos a hacer una casa de ovejas en el campo. O vamos a ir a un paseo en el desierto con camellos, con Akash Baruj Hu. No es la misma plática, no es la misma forma en la que te encuentras con él. También esto es bueno y también esto es bueno, solamente que hay que entender que Hashem se comunica con nosotros en todas las formas, de todos los lugares, no solamente en una sola forma. No puedes solamente encontrarte con Hashem en el campo y después llegar al Bet Knesset y hacer No, estás loco. No puedes llegar con el rey, aunque sea tu amigo, y cuando él está dando una conferencia frente a 5,000 ministros o reyes de todo el mundo y decirle, te sacan a volar, aunque sea su amigo. No está Matín, no es algo... Pero también no puedes solamente tener una relación formal con Akash Baruj Hu y no tener una relación personal, porque es también tu papá y es también tu amigo y es también todo, porque él es el que te está contigo todo el tiempo. También cuando vas a trabajar está contigo, entonces tienes que relacionarte con él. Eso es lo que nos enseña la Parashá. También, aunque estuviste en el becerro, no es que ya no estoy, ahí estoy. Ok, ya la regaste.
ya hiciste pecados, hiciste cosas malas. Ok, te entiendo, ok. Tienes que tomar cartas en el asunto, como dice. Pero ahí estoy, yo sigo estando aquí. Tú empiezas a hacer tu trabajo y yo te ayudo. No te estoy dejando así nada más. Yo, nada más trae la mano, yo te ayudo, te subo la mano. Ábreme un poquito, te ayudo más. Pero purifícate, te purifico más. Santifícate, te santifico más. Yo te estoy ayudando. Yo soy el que te mando todo lo que necesites. Pero tú haz lo que tú tienes que hacer. No te olvides de esto. No digas, ya hice, ya estoy viejito, ya... Cada quien tiene sus propias tarugadas que el Yetzer le ponen en el cerebro para decirle que ya se deja a sí mismo. ¿Ya para qué? Ese es el peor Yetzer Hara, el ya para qué. No existe ya para qué. Un segundo vale 1000, vale todo. Puedes en un instante cambiar tu vida. Si tienes la suficiente fuerza de voluntad y fuerza de espíritu para realmente cambiar y realmente mejorar y realmente hacer un cambio bien dentro de tu alma. Y lo puedes hacer. No solamente lo puedes hacer, solamente tú lo puedes hacer. Porque los demás, ya hablé de los demás. Los demás te pueden ayudar en tu librito, pero los demás no son el protagonista, son solamente los que están alrededor. Tú eres el único que eres protagonista en tu libro, el único que decide en tu libro. En el libro del otro, él va a hacer lo que haga. Y dentro de su libro va a tener otras personas y también a ti. Y si te hizo algo bueno o algo malo, pues eso va a estar escrito en su libro y eso él va a tener que tomar responsabilidad. Pero en tu libro, tú tienes que tomar las tuyas. Vamos a terminar con un cuento de Rabbi Elimelech Milizansk. Espérame un tantito. Voy a contar este cuento chiquito. Maase, Rabbi Zusha y Rabbi Elimelech fueron en el camino y llegaron a un hotel. Bueno, más bien, no era hotel, era como casa que podían llegar. Entonces entró Rabbi Zusha y Rabbi Elimelech se quedó afuera a esperarlo a ver qué dice. Rabbi Zusha se quedó adentro 1 hora entera. Entonces Rabbi Elimelech dice, bueno, ¿qué está haciendo mi hermano? Entonces entró a ver qué es lo que pasa y de repente se encontró con él que él solamente está viendo a una pareja de borrachos o sea, 2 borrachos que le estaban pidiendo, le estaban rogando al barman que les dé más de tomar. Entonces dice Rabbi Elimelech, ¿qué estás haciendo, hermano? Le dice, estoy aprendiendo los caminos del Yetzer Hara y estoy meditando, estoy entendiendo de qué se trata. Estaba ahí uno de los 2 borrachos y su esposa le dice, no, ya deja de estar pidiendo tanto. Eso, ya llega el tiempo de trabajar en el campo, ya se está haciendo de día. Y no. Dice, no, tráeme más alcohol. Bueno, y así, entonces él estaba convenciéndola a ella y ella lo está convenciendo a él. Pero bueno, su esposa le tuvo que dar más. Entonces, tomó también ella y ella también se emborrachó. Y ahora ya los dos están pidiendo al barman a que les den más bebida. Bueno, entonces le dice Rabbi Zusha, dice, no es así, hermano, así es el Yetzer Hara, le dice. Primero, le dice, nada más prueba tantito.
Si lo escuchas, al final solamente andas corriendo hacia él. No, una vez estaba el Rabbi Elimelech y le empezó a hablar con el Yetzer Hara. Le dice, te aviso, Elimelech, que no sigas explicándoles a las personas y enseñándoles cosas del camino derecho. Porque si haces que todas las personas se hagan buenos, ¿qué va a ser de mí? Al final no voy a tener trabajo. Entonces, como no voy a tener trabajo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estar todo el tiempo paseando. Y si no me haces caso, le dice el Yetzer Hara al Rabbi Elimelech. Y vas a seguir dando clases y dando caminos correctos, etcétera, sépete que voy a dejar que todas las personas, todos los Yehudim, todos lados, vengan hacia ti a que les des shiurim. Y si solamente lucho contra ti, y no si todos vienen contigo, entonces solamente voy a luchar contra ti, tú vas a poder conmigo, no vas a poder conmigo, entonces te voy a ganar. Le dijo Rabbi Elimelech, yo no te voy a hacer caso. Dice, ya sea que de esta forma o de esta forma, tú haces todo lo posible para sacarme del camino correcto y para llevarme a cosas malas. Tú no es de que me estás haciendo un favor, de que no me estás haciendo cosas malas. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo hacer, lo voy a hacer para salvar a otras personas que tanto a mí mismo como a otras personas que vayan por el camino derecho y no vayan. Entonces, de aquí vemos cómo él hablaba con su ego, con sí mismo, con su animal. Le decía, no te voy a dejar. No te voy a dejar que me ganes. Hay dos. No es una persona, no soy yo. No todo lo que se me ocurre soy yo. Hay cosas que es mi alma y hay cosas que es el otro. Entonces hay que aprender esta forma. Y Be'ezrat Hashem, que veamos puras cosas buenas y que logramos transformarnos en Tzadkim Gemurim y todo lo bueno, Be'ezrat Hashem.